En estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno, abordaremos los sistemas de cultivo tradicionales de Lanzarote como patrimonio cultural común. Para tal fin, contamos con Nona Pereira, arqueóloga, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y Jaime Gil, ingeniero técnico agrícola, investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con numerosos trabajos de inventariado y catalogación de los cultivos tradicionales de Canarias. Su aportación ha sido considerable en la etnobotánica de las islas. Estratégico es su trabajo en el Centro de Agrodiversidad de La Palma con la elaboración del Atlas de Semillas de Canarias. En lo que se refiere a Lanzarote, imprescindibles son los títulos siguientes: Guía visual de la flora vascular de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, los cultivos tradicionales de Lanzarote, usos culturales de las hierbas de los campos de esta isla y las papas antiguas de Lanzarote. Hechas las presentaciones, nos centramos en los paisajes culturales con los que cuenta esta isla, pero antes que nada, Nona, ¿qué es un paisaje cultural? Bueno, pues un paisaje cultural lo podemos definir como un espacio donde a simple vista podemos advertir que hay una impronta humana importante, pero no que sea una secuencia única de un momento determinado, que sería un lugar histórico, sino el paso de los años ha permitido que en ese paisaje existan como varios elementos que nos indican la explotación social, económica de ese lugar, ¿no? Y que forma parte de la identidad de la persona o del grupo humano que lo produjo. Tiene que ser eso siguiendo la definición que aparece en la ley actual de patrimonio. Pero si no quitamos la parte esta legislativa, un paisaje cultural es algo similar, ¿no? Donde podamos ver que la mano humana ha intervenido, y ha intervenido de forma consciente y con sabiduría, ¿no? Que no ha destrozado, sino que ha aprovechado ese paisaje para su subsistencia, y esto a partir de un dilatado periodo. Entonces, ¿podríamos utilizar de manera indistinta paisaje cultural y patrimonio cultural? Sí, de manera distinta, porque un patrimonio cultural es mucho más laxo, mucho más amplio. Hay patrimonio inmaterial, patrimonio mueble, arquitectónico, que puede ser una unidad exenta de su paisaje, ¿no? Igual que los bienes muebles. El paisaje cultural es algo más restringido, muy vinculado a la naturaleza, pero que se ha intervenido. Sin embargo, el patrimonio cultural es el habla, cualquier otra modalidad de expresión cultural. ¿Qué lecciones podríamos extraer del paisaje cultural de la Jeria? Muchas. A mí lo primero que me evoca la Jeria es el conocimiento, la práctica. ¿Cómo podemos entender que lo que hay en la actualidad es el resultado de experimentar, de sabiduría, de la transmisión de generaciones, de trabajo comunitario, de experimentación en cultivos, de los socos, el conocimiento de llegar a la tierra madre, ¿no? Bueno, ese un conocimiento está implícito antes de los volcanes, ¿no? Pero la fertilidad que le pudo haber imprimido la erupción volcánica, Timanfaya, Tao, Tinguatón o cualquier otra, pues se plasman en ese paisaje, que además tiene un conocimiento importante de la orografía, de la climatología, el aprovechamiento de los chabocos, todo. ¿En la Jeria la Jeria alberga biodiversidad, Jaime? Sí, de biodiversidad indiscutiblemente agrícola, más de la que a simple vista parece que está como reducida a lo mejor a las variedades de uva, ¿no?
pero sin embargo en el tema de frutales, sobre todo, o sea, hay durazneros, perales, almendreros, prácticamente quitando cirueleros y castañeros, hay una buena representación de frutales templados en la Jeria, hasta olivos. Lo que pasa es que nos pasan guayaberos, nos pasan desapercibidos, morales, higueras. O sea, alberga una diversidad considerable a nivel agrícola y puede ser interesante porque no está estudiada y en su mayor parte son introducciones tempranas, ¿sabes? Posteriores a las erupciones, y probablemente muchas de esas variedades que estén ahí hayan ya desaparecido en los lugares donde vinieron. Y después, desde el punto de vista también silvestre, ¿sí? Quizás no sea la zona de la isla donde mayor diversidad hay, pero un simple hoyo de parras puede contener un buen número de especies silvestres. Lo que pasa que, claro, como casi todas en Lanzarote son minúsculas, ¿no? Pero te sientas en un hoyo de parras y ahí puede haber a veces hasta 10 especies en un hoyo de parra distintas, ¿no? Uh-huh. Y sería interesante incluso una línea de investigación que se me ocurre de esas plantas, de esa flora silvestre, como bioindicadores del tipo de suelos, ¿no? Eso sería un trabajo sobre todo, necesario para nosotros sobre los todo agricultores. Sería un indicador de las prácticas culturales, porque claro, el empleo de herbicidas, sobre todo, ¿no? Hace desaparecer todo ese tipo de flora, ¿no? También las prácticas tradicionales han primado el escardado, ¿no? Durante generaciones. Entonces, bueno, habría que ver también. Yo siempre soy de otra isla, ¿no? Y yo digo, bueno, ese escardado no le afecta a la viña, no le va a quitar jugo, ¿no? Pero bueno, es una práctica que habría que ver el por qué y el por qué no, ¿no? Pero después también en la Jeria hay lugares, sobre todo peñas, afloramientos rocosos, que tienen vestigios de la vegetación que había anterior a las erupciones, ¿no? Y son puntos muy interesantes, ahí sobre todo Testeina, la zona de Tegollo, los Milochos. Ahí hay plantas que prácticamente quedan en la zona de la montaña y ahí quedaron como refugiadas, ¿no? O sea que también desde el punto de vista de flora autóctona hay algunas zonas interesantes también. ¿Y eso no está estudiado ni bueno, a nivel silvestre sí, a nivel silvestre sí. Sí. Lo que las agrícolas no. Pues las agrícolas no. Sería muy interesante. Sí, sobre todo hay variedades de duraznero exquisitas, ahí metidas todavía por la Jeria, ¿no? ¿Se establece una correlación entre los sistemas de cultivo tradicionales y la biodiversidad que existe en un ecosistema agrario? Normalmente los sistemas agrícolas tradicionales hacen uso de mucha más biodiversidad que unos sistemas, digamos, más enfocados a la actividad comercial, ¿no? A producción comercial. Y para un sistema agrario tradicional, la diversidad de cultivos es una herramienta para afrontar, por ejemplo, coyunturas desfavorables. Si tú manejas, por ejemplo, nosotros en La Palma, en Tenerife, hemos visto agricultores que manejaban hasta 15 y 20 variedades de batata en un mismo campo. Y claro, cuando nosotros les cuestionábamos el porqué, era eso, porque todos los años no venían iguales y unas respondían más y otras respondían menos, ¿no? Y aquí ya vimos, por ejemplo, en Lanzarote, en el año 2000, cuando estábamos manejándonos aquí con 3, 4 variedades, lo que pasó cuando entraron los virus, desaparecieron casi totalmente, ¿no? O sea que es una herramienta la diversidad. Sí, sí, desde luego. La agroecología parece ser, en este caso, una buena herramienta para la conservación de la biodiversidad. Sí, porque maneja mucha diversidad. No es como eso, una agricultura comercial, sino maneja mucha diversidad y sobre todo genera multiproductos, ¿no? Muchos productos muy variados, ¿no? Y claro, y la cercanía hace uso de esa diversidad. Pasamos a otra parte del territorio de la isla, como es el Jable. ¿El Jable, Jaime, es un milagro? Hombre, es un milagro que se pueda obtener, digamos, alimento plantando un gajito de batata de 30 centímetros, 40, echándole una latita de leche condensada de agua y un puño de estiércol. Eso sí es un milagro. Pero el Jable
para mí es uno de los sistemas más interesantes de Canarias, ¿no? O sea, porque realmente es complicado el manejo. Cada vez, bueno, se va simplificando más de lo que nos contaron la gente mayor en su momento, pero obtener una cosecha de batatas en un lugar donde apenas puede llover 100 milímetros, cuando llueve los 100 milímetros, eso sí es un milagro. El Hable en sí, bueno, responde a procesos geológicos, ¿no? No es un milagro, pero el sacar una cosecha de ahí sí, casi que sí. ¿Qué esconde el Hable bajo su piel desértica, Nona? Bueno, más que esconder, se queda oculto, pero que cada vez vamos conociendo más, ¿no? Hay un importante número de asentamientos, de pequeños asentamientos del pasado, desde la época aborigen incluso, o la ocupación morisca de esa parte, que todavía está sin estudiar en su totalidad, como Pellaumar, una zona, bueno, cercana a la Peña de las Cucharas o Fiquinineo, los Corrales, las Cruces. Hay un mapa importante de vestigios que afloran, pero no solo con esa parte histórica muy potente, sino incluso aljibes o otras estructuras arquitectónicas que fueron anteriores a las erupciones volcánicas, afectadas parcialmente por ellas o por las tormentas de Hable, ¿no? Y todavía queda mucho por estudiar, pero es un paisaje cultural también excepcional, porque lo que comentaba antes Jaime, ¿no? El aprovechamiento está también ligado a peros de labranza, a todos los utensilios que tengan que ver con las fibras vegetales que ahora están en desuso, o por lo menos ahora es un objeto de decoración, ¿no? Y también al trabajo comunitario, al traslado de semillas, de pionadas o todo este entramado social que conlleva, ¿no? Y un lugar también de encuentro, porque en el Hable se combina, cosa que en la Jeria no, el pastoreo con la agricultura y con todo el cultivo de cereales, que está muy bien constatado en la zona del Hable. ¿En los yacimientos existentes hay algún vestigio de los tipos de cultivos? ¿Se han encontrado semillas ahí? Sí, en la Peña de las Cucharas, por ejemplo, para una etapa aborigen, hay cebada carbonizada, es decir, cocinada, que es la primera vez que se documenta en el Hable y en Lanzarote, la asistencia de la agricultura, ¿no? Y esa se localizó no justo en la misma peña, sino en el entorno inmediato. Y luego para el siglo XVI-XVII hay trigo y también una cebada guisada, ¿no? Y esa está dentro, en la casa honda de la Peña Las Cucharas, en una zona que se denomina cocina, ¿no? Porque hay fuego, hay hogar. Entonces es muy importante, porque lo tenemos secuenciado desde la época aborigen, 16-17. ¿Y esas semillas tienen que ver con las que tenemos ahora o eso no hemos establecido la relación con las semillas de la actualidad? Estas en concreto, las de Fiquinineo, ayer se presentó una tesis sobre las semillas en granero, todo lo que tenga que ver con los insectos. Sí, con la entomología, ¿no? Sí. Antes, cuando no hablaba de lo que se esconde debajo del Hable, ¿no? O sea, debajo del Hable también hay mucha vida. Y hay un pequeño crustáceo que es los porcelios, de los cuales hay alguno que es endémico. Y realmente hemos estado estudiando las excretas de los engañas, de los corredores, que básicamente forman parte de la dieta de ellos, ¿no? Y, o sea, un organismo que no vemos, ¿no? O sea, pero es tan importante para la dieta de un ave. Y eso lo hemos visto estudiando las excretas. Casi que todas las excretas del engaño, del corredor sahariano, contienen esos porcelios. Están debajo, nunca los vemos, solo a veces cuando se mueren, ¿no? O después las pimelias, que también son un escarabajo grande, endémico también, uno de ellos, la pimelia lutaria,
que también forma parte de la dieta de las avutardas, ¿no? O sea, que también la parte, digamos, biológica es riquísima debajo del jable, ¿no? O sea, que son insectos, en este caso la pimelia, un insecto que apenas vemos, ¿no? Siempre está sí, ahí. Sí, de noche ya sale de noche. Pero con relación... Lo que esconde el desierto, ¿no? Con relación a si las semillas son las mismas que actualmente existen, el caso del trigo, por ejemplo, está súper bien conservado, que mantiene, se puede identificar, ¿no?, el raqui. Sé que en otras islas, con los trabajos que ha hecho Jacob Morales, sí hay una relación entre cebada o trigo morisquillo, cebada romana, con la que hay actualmente, pero las semillas de fiquineo no lo sé. Eso sería también una asignatura pendiente. Sería muy interesante para los agricultores de hoy saber cómo ha evolucionado, si es el mismo, si podemos incluso encontrar ese para reproducirlo y por qué desapareció y por qué sustituimos esa sí, variedad. Las cebadas canarias, las cebadas, digamos, que se han mantenido tradicionalmente por los agricultores, sí parecen estar muy emparentadas con las cebadas que aparecen en los yacimientos aborígenes, de las cuales se ha extraído el ADN, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, la cebada de Lanzarote, cuando hace los trabajos en otras islas la nombran, porque es una cebada que a ellos les resulta más temprana que la propia de ellos, ya sea La Palma, ya sea Gran Canaria, y una cebada que les resistía más los años secos que la propia de ellos. Entonces la nombran y la tenían, ¿no? Y por ejemplo en La Palma, la posesión de esa cebada de Lanzarote se remonta a la época en que venían los palmeros aquí a arrancar el grano, que la mayor parte de ellos, desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, como que cobraban en grano, ¿no? Entonces se llevaban para allá fundamentalmente trigo, cebada, centeno. Qué interesante, sí, porque de alguna manera estás hablando de la adaptación de una semilla, claro, a las condiciones tremendas de sequía. Claro, ese es uno de los valores grandes, digamos, del material que hay aquí en Lanzarote. Pues de alguna manera convendrás conmigo que esa es una de las primeras lecciones para afrontar lo que en el momento en el que estamos, que no es otro que la del cambio climático, ¿no? Sí, sí, no, ese es un ejemplo claro. De hecho, están los documentos orales de casi de las primeras entrevistas que hicimos en La Palma en el año 94 fue, ya nombraban eso. Él decía, es que casi hasta me acuerdo, ¿no? Decía como, dice, la cebada de Lanzarote daba con un aguacero menos. Decían, la nuestra en los años secos se quedaba azogadita y la de Lanzarote espigaba primero, incluso con poca agua. Eso fue en el 94 recogimos esos comentarios, ¿no? Y después decían, iban a Lanzarote a las arrancadas, y no decían arrancadas, sino decían arrancadas, como aquí, ¿no? Y se traían la cebada. Qué interesante, ¿no? Sí. A veces despreciamos ese tipo de razonamiento y la opción más rápida es sencillamente recurrir a un incremento de agua en territorios muchas veces que no han sido regados nunca, ¿no? ¿Por qué decimos que en el Jable había una verdadera comunidad de regantes? Sí, eso viene de una publicación, creo que como de los años 50, no estoy seguro, pero creo que era el Plan Chamorro, que él hablaba, yo no sé lo que vio ese tal Chamorro, ¿no? Pero supongo que le impresionó ver el manejo que hacían los agricultores de las correntadas de jable y de lo que es el jablillo que circulaba, ¿no? Hoy el jable está más estable, no entra tanto, está retenido, ¿no? Pero en ese momento donde había mucho pastoreo, donde había mucha agricultura, el jable circulaba muchísimo, ¿no? Entonces los agricultores, según sus necesidades, podían hacer que el jablillo ese que corriera se quedara retenido en sus tierras cuando ellos necesitaban o que circulara cuando no necesitaban, ¿no? Entonces tenían una serie de prácticas para favorecer eso, ¿no? Unas eran las aradas, podían arar, digamos, a favor o perpendicular a la correntada de jable, o a veces simplemente cuando sembraban,
no arrancaban todo el trigo o la cebada, ¿no? Sino dejaban a lo mejor líneas sin arrancar, entonces las otras las segaban y el hable se quedaba retenido en lo que es el rastrojo. Entonces probablemente, y después claro, también ya cuando ellos manejaban los meanos esos que les podían sepultar las tierras, pues ya se ponían en común para desaparecerlo con bardos, ¿no? Entonces claro, eso debió impresionarlo a él tanto que emitió lo de la comunidad de regantes, porque claro, estaban todos como pinchados en eso, ¿no? Es que en algunos documentos incluso se habla de los ríos, ¿no? De los ríos de Hable, con esa similitud de vocablo, ¿no? Río, agua, comunidad, regante. ¿Y qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de gestionar esa parte del territorio de nuestra isla, ¿no? Aspectos a tener en cuenta, pues yo creo que es fundamental el conocimiento del pasado y luego el tener claro que el beneficio es común, que tenemos que juntarnos en este caso para hacer posible, ¿no? Que haya una buena red de comercialización, de demanda de productos de alta calidad alimentaria, ¿no? Y además muy adaptado a los estómagos nuestros. Entonces, crear una infraestructura mínima necesaria es imprescindible para empezar. Y luego también entiendo que un elemento a tener en cuenta es la propiedad del suelo. Es verdad que son propiedades privadas, pero también se puede gestionar las propiedades privadas con una explotación común, ¿no? Que los suelos que están disponibles, que se puedan poner suelos disponibles para de forma comunitaria todo lo que tenga que ver con el arado, con animales o no, o con un mecanismo adaptado a las medidas del hable, al suelo, ¿no? Pues eso me parece que es imprescindible, pero que todo es posible, y sobre todo ahora que aparenta que venimos de vuelta, ¿no? Que hemos dejado a donde fuimos y ahora por necesidad imperiosa, ¿no? de empezar o de continuar comiendo productos de aquí y productos saludables. El campo, no cabe duda que es la gestión de lo común, es el ejemplo más palpable que tenemos. Es verdad que en todos los ayuntamientos había sobre todo en el ayuntamiento de Teguise o de San Bartolomé, habían tierras comunales en este sentido. Está claro que por ahí podíamos también ir, ¿no? ¿Qué figuras de conservación necesita esta parte del territorio, a tu juicio, Jaime? Hombre, en principio, quizás no conoce más que yo, ¿no? Pero en principio habría que cumplir la ley, ¿no? O sea, hay una serie de agresiones en el hable, ¿no? Hay unas extracciones que, bueno, que en su momento fueron legales, pero si tú te lees, digamos, las concesiones, son bastante estrictas, ¿no? Te dicen sobre todo que tienes que restaurar el espacio y revertirlo, en algunos casos he leído, a la actividad agrícola anterior, ¿no? Cosa que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces en el hable yo creo que habría que mirar incluso a medio y largo plazo, ¿no? O sea, tenemos unas zonas agrícolas que producen batatas, pongamos, imagínate, a 50 años, 1 hectárea. ¿Cuántas batatas puede producir eso y cuánto valen esas batatas? A lo mejor en los 25 años no se producen porque hay años que no llueve o hay años que tú dejas descansar la tierra, ¿no? Vale, si tú coges esos 10.000 metros cuadrados y les traes la arena, se las traes una vez y tiene un valor. Nosotros hemos hecho los cálculos y ni de lejos vale tanto como un recurso que va a ser no eterno, porque el cambio, no sabemos, el cambio climático por dónde va. Pero vamos, es claro que ahí está sacando la arena, vale una vez y después ya no vale más nada. Y sin embargo, ese campo en batatas, pues es un recurso, digamos, ilimitado, pero es duradero en el tiempo. Al final casi que vale más pagarles y que nos traigan. Sí, bueno, la técnica, bueno, una de las posibilidades que se suele hacer, ¿no? De comprar
Mallorca está comprando hoteles para quitar los hoteles, ¿no? Pues comprar tierras para dejarlas, porque en el Jable, por ejemplo, es muy importante que frenen las extracciones, que frenen las pruebas automovilísticas y los desechos de vertidos que hay ahí, ¿no? Una limpieza total, y luego que conviva la vida silvestre con la agricultura de secano y con métodos mecánicos, pero adaptados a la escala, ¿no? A la escala del Jable. Sí, y es que no, estamos hablando de una zona que agrícolamente es mecanizable y que ya tenemos la experiencia en la posguerra, que fue productora de productos de subsistencia básica y que dio, digamos, de comer a digamos, estratos humildes, sobre todo en las ciudades de Las Palmas y Santa Cruz, ¿no? O sea que ya tenemos la experiencia de lo que pudo suponer el Jable para la subsistencia no solo de Lanzarote, sino del archipiélago. Entonces habría que actuar con más inteligencia en ese espacio, ¿no? En el asunto de los despedregados históricos, la isla está plagada de ese esfuerzo colectivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que son como muy variables, muy variados, ¿no? Y la verdad que son todos muy interesantes, ¿no? El que tú, digamos, el más desconocido y que casi hasta yo tengo mi teoría de cómo se organizó, pero no lo he estudiado, que sería una cuestión casi de un historiador, ¿no? Que es lo del Jable de aquí de San Bartolomé hacia abajo, hacia la costa, ¿no? Yo lo que he leído sobre ese lugar es que después de las erupciones, todas estas zonas eran las costas ganaderas. Entonces, con la escasez de tierra, el cabildo habla o permite que la gente empiece a plantar, sobre todo en estas zonas aquí de Yágabo, ¿no? Pero les exige que lo muren. O sea, exige que esos terrenos sean murados, ¿no? Para evitar los problemas con los ganaderos, ¿no? Por los ganaderos ya venían también, se les estaban reduciendo también los espacios ganaderos por todos esos repartos que habían habido en muchas zonas, ¿no? Y de hecho decían que se estaban yendo a Fuerteventura con sus ganados, ¿no? Entonces, si te fijas o si tú miras en una foto aérea, todos esos amontonamientos están alineados. Entonces yo pienso que se comenzaron a hacer esos despedregamientos para establecer la actividad agrícola después de las erupciones, pero que luego la expansión del Jable les obligó a romper esos muros. Y de ahí yo creo que nace ese paisaje, es mi teoría. Porque si te fijas, están todos alineados y en algunos casos quedan hasta los cimientos de la primera piedra, ¿no? Y, o sea, esa combinación yo creo que es por eso, ¿no? Ese es uno de los despedregamientos que uno puede más o menos interpretar, ¿no? Pero hay otros que están como más complicados, ¿no? Por ejemplo, cuando Nona hablaba antes del paisaje, que tampoco para interrumpirla, ¿no? Con la definición como más normativa, ¿no? Yo la definición de un paisaje cultural no la tengo tan clara, porque no todos estamos viendo lo mismo. Entonces quizás el paisaje cultural lo ve quien tenga cultura, porque por ejemplo a lo mejor nos podemos ir al Jable, ¿no? Volviendo al Jable, después volvemos a los despedregamientos, ¿no? Yo a lo mejor me siento, veo el Jable y puedo ver los testes, ¿no? Que me indiquen que haya habido una actividad agrícola, puedo ver a lo mejor unas tierras aradas, ¿no? Pero a lo mejor viene, por ejemplo, mi padre, que él es mecánico o era mecánico de tractores, y él simplemente ve un recurso arenoso. Sí. Y ese es, digamos, él tiene una cultura de una persona que es un mecánico de tractores. Porque yo recuerdo a mi padre en el Tamaduste, que es un mal país precioso, de estar allí con él, y yo alucinado con esos beriles, con las pardelas, y mi padre me dice, eso la máquina, la C no sé cuánto, deja todo eso calladito para hacer apartamentos. Y es su cultura. Y una persona con una cultura automovilística, criada a lo mejor en un ambiente donde el motor ha sido una cosa lúdica, pues ve el Jable como un circuito, pero el paisaje es el mismo. Y entonces la parte cultural es distinta. Por ejemplo, en la montaña Tesa, yo
es uno de los sitios que me gusta subirme. Yo me siento en la montaña Tesa arriba y yo veo los hoyos de parra con los muros, ¿no? Y después veo en la morfología del paisaje se vislumbra las coladas de la montaña de Tesa, ¿no? Entonces yo sé que la gente cuando plantó las parras llegó a la colada que había debajo de la arena, sacó las piedras de la colada del material antiguo de Tesa y hizo los hoyos, ¿no? Eso lo sé yo. Y cuando lo veo, veo ese esfuerzo. Pero el otro día le enseñé ese paisaje tan contento al director de arriba, de donde estoy trabajando ahora, dice, muchacho, que ese carral es el mismo paisaje. O sea que, digamos, el tema del paisaje cultural lo va a dar la cultura, creo yo, ¿no? En mi opinión, la cultura de la gente. Y ahí es donde hay que incidir. Por eso. No, a mí eso lo vinculo, yo viví los años duros, ¿no?, del abandono agrícola y me recuerdo mi madre, por ejemplo, proveniente de agricultura, y no había mayor tristeza en el mundo que ver la tierra llena de hierbas, sin cuidado, sin agricultura, abandonada, ¿no? Diciendo, pero vale que se vayan a trabajar al turismo, pero por las tardes, ¿por qué no pueden trabajar por las tardes, no? Claro. Y la tristeza que le producía ver tantos kilómetros de agricultura insular abandonada, ¿no? Y con el tema de los despedramientos a mí me parece muy importante, que es otro aspecto del paisaje cultural, todo lo que tenga que ver con la técnica de piedra seca, ¿no? Sí. Que es un patrimonio mundial. España se asoció, está declarado algunas 6 zonas, 6 comunidades, y Canarias se quedó al margen, pero ahora se está tramitando la inclusión de Canarias para declarar patrimonio mundial el conocimiento y la técnica de la piedra seca. Y con la agricultura y el Lanzarote, ¿no?, es una técnica muy recurrida porque es típica de paisajes secos, ¿no? Y está el encaje que tiene la piedra seca con el mantenimiento del suelo, con la biodiversidad, con la agricultura, ¿no?, con todo lo que se posibilita, que en el cauce de un barranco crear suelo agrícola. Y para eso te tienes que, si eres propietaria, bien, pero si no, te tienes que conveniar con quien te limita, ¿no?, para crear un mismo espacio, porque si no, pues se reduce mucho, ¿no? Todo lo que tenga que ver con prácticas ancestrales, pero no tan antiguas, ¿no? Imagínate que para trabajar en esos lugares tan pequeños es necesario no solo tener la inteligencia, el conocimiento necesario para ver qué plantas hay, sino cómo se cuida, y luego la combinación de unas plantas a otras, ¿no? Entonces, cuando estabas viendo el Despedregado, todo ese paisaje que hay de San Bartolomé, sí, hasta Playa Honda, ¿no?, sí, que fue también zona de aclimatación de cultivos americanos, ¿no?, sobre todo de tomate, es que la técnica de la piedra seca es fundamental, porque es que no hay nada, solo es la piedra, no hay estructural. Puedes usar cal, yeso o barro, pero no forma parte de la estructura de la piedra seca, ¿no? Por eso es tan importante, estudiar y comunicar todos estos aspectos, porque en estos territorios lo que se está haciendo últimamente son precisamente despedregados que van más allá, es decir, son auténticos derripiados. Eso tiene consecuencias negativas para el ecosistema, ¿no? El sable se va, ¿no? Otro parte del territorio de la isla que me parece necesario que lo pongamos sobre la mesa aquí esta tarde son las vegas. Y las vegas se han convertido, sobre todo la vega de San José o la vega de Femé, se han convertido en espacios decadentes. Al lado, muy cerca están las maretas de Arnilla o las mares, también en estado de abandono. No hemos sido demasiado cuidadosos a la hora de gestionar esta parte del territorio. ¿Qué podemos hacer para devolverle la función
a esta parte de Lanzarote. La verdad es que ni cuidadosos ni inteligentes, ¿no? Porque cuando tenemos que ser conscientes que cuando vendemos la tierra, vendemos la capacidad de decidir sobre ella. La tierra no nos pertenece, ¿no? Y luego el boom, ¿no?, turístico que se vivió en los 60, 70, donde se perdió buena parte de La Vega, donde los camiones día y noche llevaban las tierras a los jardines de Fariones o de Costa Teguise, pues deja como consecuencia de eso están los suelos que vemos ahora, ¿no?, sin soporte, ¿no? Sí. Pues a mí lo que, bueno, Jaime es quien puede, pero... Yo el tema de Las Vegas es casi que volvíamos a lo de antes, ¿no?, con las extracciones, ¿no? Sobre todo es el no cumplir la ley y no, digamos, tiene que haber siempre en todas las canteras revertir la situación a lo, digamos, más cercano a lo original, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Las Vegas, lo que claro, no puede hacer es que tú hagas una extracción y después se convierta en un vertedero y encima autorizado o al menos soslayado por los ayuntamientos, ¿no? Porque, digamos, desde el punto de vista de la tierra, esa tierra puede retornar a la fertilidad, incluso a 2 metros, a 3 metros, como en la Vega de San José, esa tierra puede ser fértil otra vez, ¿no? Totalmente. Lo que hay que evitar, ya que está eso, es que se convierta en un vertedero, que es lo mismo que pasa en el Jable también, ¿no? Sí, porque es tremendo ver que precisamente se llevan materiales de construcción para tirarlos ahí. Sí. Vamos a ver si entre todos podemos revertir esa situación, porque nos va en ello la vida. Pero yo sobre creo, todo ¿no? es cumplir, ¿sabes? Cuando se le dan esas concesiones, te lees aquello y dices, esto está bien escrito. Claro, pero no es suficiente. Es Claro, como en temas no de hay... patrimonio, sí, la ley, Claro. pero ¿cómo es posible que tantas agresiones diarias al patrimonio cultural y el gobierno no había sancionado a nadie hasta ahora? Agredir al patrimonio sale gratis, da igual, ¿no? Cualquier cosa. Pues en temas también de naturaleza lo mismo. Es que no puede ser, y además luego acordar la legislación con las condiciones actuales, porque yo derribo 2 paredes de bloque, tengo que llevarlo al punto limpio. ¿Qué significa eso, no? ¿Cuánto tengo que pagar para descender? O la uralita, ¿no? Cuando hay problemas comunes tienen que ser soluciones comunes. Entonces, si yo no tengo dinero para pagar en el punto limpio, o el dinero que tengo lo necesito destinar a otra cosa que me resulte más productivo, en una noche lo tiro al lado del punto limpio. Entonces, esas cosas que suceden diariamente tienen que ponerse... hay que poner atención a ella para buscar una solución. Yo lo que comentaba es, por ejemplo, la Vega de San José, que yo me estudié las últimas peticiones, ¿no? Donde decía, por ejemplo, se emitía un informe por patrimonio del Cabildo, ¿no? Decía, sí, pues no hay bienes patrimoniales que se puedan ser afectados, no sé qué. Pero claro, después no había un informe de un edafólogo. Dice, pero vete, si lo que te está llevando es el suelo. O sea, claro, que valoraba, digamos, el posible daño sobre aspectos, ¿no?, patrimoniales, arqueológicos, pero realmente lo que se está llevando es el suelo, que es un bien. Que es un soporte, es lo mínimo. Es un bien y es la base de la seguridad y la soberanía alimentaria, más además en un territorio insular como este, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo siempre intento, porque no me queda otra, no puedo dejar de tener esperanza, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Echar la vista atrás, ¿es retroceder o avanzar, Jaime? Ahí yo considero necesario echar la vista atrás, por lo menos en los temas que nosotros estudiamos, ¿no? Yo estoy ahora al cargo de un banco de semillas, ¿no? Y de todas las cientos de entrevistas que hemos hecho, los documentos que hemos estudiado, yo sé que, por ejemplo, en La Palma, la mitad sur de la isla, en coyunturas desfavorables, vivió prácticamente con higos, almendras y boniatos y batatas. O sea, ya yo lo sé porque me lo han dicho y porque he visto los datos. Por ejemplo, cuando erupcionó el volcán de San Juan, el 50% de las tierras afectadas por el volcán de San Juan estaban plantadas de boniato, de batata, ¿no? Hoy la isla es deficitaria en boniato. Se importan, ¿no? Entonces, yo sé
por el pasado, que a esos cultivos yo los tengo que tratar con prioridad. Y por eso nosotros tenemos una colección de 30 y pico variedades de boniato y después tenemos una colección de higueras importante. A lo mejor hoy no pintan nada, pero pueden. Entonces, claro, eso es fundamental en el trabajo nuestro, ir al pasado. Y después, claro, cuando tú haces las entrevistas con los agricultores, ellos no hace falta que tú les expliques lo que estás haciendo ni el valor de conservar nada, ellos lo saben, ¿no? Y comprenden tu trabajo. Los políticos es otra cosa, ¿no? Pero ellos comprenden que toda esa cebada que tú estás guardando, esos trigos, esas habas, a lo mejor hoy no son importantes, pero pueden serlo porque para ellos lo fueron. Y no solo para alimentarlos a ellos, sino a los animales y en la mayoría de los casos a los dueños de las tierras que tenían que darle la mitad. Entonces, para nosotros nuestro trabajo, acudir al pasado es fundamental. Para el patrimonio también. Todo lo que tenga que ver con lo que queda detrás es importante para el presente, pero para definirnos a nosotras mismas, ¿no? Yo tengo un nombre y unos apellidos que me vienen, y si odio o ignoro esos apellidos, es que no sé situarme en el presente, y si no estoy en el presente, no sé lo que va a pasar el día de mañana. Lo tengo clarísimo. Sí. Lanzarote, afirmamos siempre que es una isla seca, pero no es pobre. ¿En qué sentido? Sí, bueno, esa... No sé si esa es mía, pero... Esa es tuya, por eso te lo digo, Jaime. Sí. Eso es por la impresión y sobre todo por la tiranía del verde, ¿no? Eso parte mucho de cuando yo estudiaba. Me acuerdo que había un libro que marcaba en distintos colores el uso de pesticidas a nivel mundial, y a mí me gustaba ver ese libro, ¿no? Y el mapa, precisamente esos sitios que tú tenías asociados con una belleza extrema, como en ese caso era Nueva Zelanda, Irlanda sobre todo, eran los que más gasto de pesticidas hacían, ¿no? Y entonces estudiando, básicamente era por el uso de herbicida en los prados. Entonces tú ves esa tiranía del verde, ves un prado, a lo mejor en un prado hay 3 especies, o 6, ¿no? Y nosotros aquí en el Jable, en algunas zonas del Jable, hemos inventariado 36 especies en 1 metro cuadrado. O sea, en 1 metro cuadrado 36 especies. Yo me acuerdo que eso lo hablaba con un compañero que falleció en la caldera Tauriente este año en un incendio, y él me decía: Jaime, en La Palma no hay un sitio que tenga 36 especies en 1 metro cuadrado. Entonces, bueno, entonces decimos, una isla aparentemente seca. Es seca. Es seca. Es seca, pero no es pobre, no es pobre. También recuerdo, yo creo que fue el primer año que vine, había unas declaraciones del que en su momento, no recuerdo ni el nombre, era como el director del campo de golf que hay allí en Costa Teguise. Sí. Y él decía que aquí no había nada. Y ahora, pues claro, aquello lucía verde y con las palmeras y tal, ¿no? Y claro, allí pues yo estoy seguro de que había más diversidad, y hay más diversidad en una tierra de costa que en el campo de golf, eso seguro. Entonces, y menos por eso pesticidas. la tiranía del verde ese, ¿no? Menos pesticidas, menos herbicidas, menos... Claro. Sí, a mí me pasa un montón eso. A mí me gusta un montón La Palma, montón. Pero me gusta cuando estoy allí porque sé que me voy a volver, ¿no? Porque, bueno, tenemos la idea de que La Palma es verde, que hay mucha agua, pero realmente a lo largo de los siglos ha perecido mucha gente por falta de agua, ¿no? Ahora porque se está explotando el agua almacenada durante siglos en la caldera, ¿no? Pero tener todo lo que tenga que ver con la topofilia y con el sentido de isla pequeña, seca, es que te da una sabiduría que si no tienes en cuenta el pasado, nos morimos, ¿no? Nos morimos. Y a mí la aridez, la pedregosidad, a mí me fascina, me parece que es muy evocador, ¿no? Hace tiempo también vino el padre de una amiga de La Palma y estaba súper nervioso porque no tenía sombra, no había nada para sombra, no hay ningún árbol. Entonces decía, ¿pero dónde consiguen ustedes la sombra? Pues en una pared, donde si no, ¿no? Entonces, esa pérdida así de que no te hallas porque no es tu isla, ¿no? Es importante. Bueno, nos abandona un poco la luz, ¿no?
para ir terminando, ¿qué aspectos querías poner sobre la mesa para enriquecer este diálogo para la tierra, ¿no? A mí yo hablaría o apuntaría la importancia de la recogida del agua de lluvia. Me parece fundamental para proyectar el futuro, ¿no? Así como yo sé que es fértil, que no es nocivo, que toda el agua de lluvia acabe en el mar, que es bueno para el mar y demás, ¿no? Porque se nutre también de la tierra, pero me parece que hace mejor, es más sustancioso la rentabilidad ecológica que sacamos si el agua se queda en la tierra, ¿no? Y luego se gestiona a lo largo del año o en el mismo instante, depende del volumen caído, ¿no? Y a mí me parece que eso es una deuda importante a tener en cuenta para evitar que toda el agua, ¿no? O gran mayoría del agua se pierda o acabe en el mar, y que es una responsabilidad de ahora. Uh-huh. ¿Qué aspectos añadirías? Sí, yo sobre todo, por lo que me incumbe, ¿no? Es intentar garantizar la preservación de los cultivos tradicionales, ya sea en semilla o en vivo, ¿no? En colecciones, eso por descontado, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a hacer esos trabajos, íbamos casi a lo contrario. Lo primero que estábamos haciendo era recuperar los conocimientos. Entonces, al poco nos dimos cuenta de que se está perdiendo, digamos, físicamente las variedades, ¿no? Había algunas variedades de papas que ya no encontrábamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya, como en algunas zonas de algunas islas ya eso está más o menos asegurado porque ya existen los bancos de semillas, ahora lo que estamos a la carrera es intentando ordenar todas esas entrevistas que hacíamos en su momento y haciendo algunas nuevas para dejar todo ordenado, el conocimiento, digamos, vinculado a esas variedades, ¿no? Cómo se cultivaban, dónde se alternaban, cómo se rotaban, las fechas de plantación, todo ese conocimiento es básico y debería estar recogido también. Uh-huh. Bueno, pues les agradezco muchísimo la participación tanto de Nona Pereira como de Jaime Gil en estos diálogos para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno. A ustedes, como siempre, gracias por vernos y escucharnos. Entre todas y todos podemos construir otra isla posible.